Iniciar. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Veo que somos 29, conmigo 30. Miren qué bien. Qué buen número. Y bueno, decirles pues que efectivamente, escuchar un poco lo que también les decía Paola, entre una oreja y una oreja. Esta es la tercera parte de la tutela judicial efectiva dentro del sistema adversarial, ¿no? Civil, familiar, mercantil, sobre todo. Y bueno, les agradezco muchísimo también su interés y pues vamos a continuar ahora con un tema realmente escabroso, ¿no? Tenebroso de repente pudiérase decir. Las órdenes de restricción que yo les digo, más que de protección, porque realmente una orden de protección, pues, ¿qué te protege una orden de protección? No, más bien es una orden de restricción, restringe a la otra persona, en su caso, para no hacer ciertas acciones, ¿no? Pero que realmente haga una orden de esta naturaleza, pues, es una imaginería. Entonces, vamos a hacerlo dinámico igual, como lo hemos estado haciendo, y les voy a contar cuáles son en todo caso las razones por las cuales me gusta hablar de estos temas y siento que es necesario en su caso poner las cosas sobre la mesa porque nos tapamos, ¿no? La justicia es ciega, ¿no? Nos tapamos los ojos con una venda, nos imaginamos que realmente estamos aplicando, que estamos impartiendo justicia, cuando en realidad lo único que hacemos es aplicar normas jurídicas que creemos que de suyo ya son justas por el solo hecho de contemplarse en una ley, ¿no? Que al efecto, pues, no necesariamente es justa, que muchas veces atiende cuestiones políticas, intereses, incluso económicos, situaciones históricas, sociales, protección de grupos vulnerables, etcétera, 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 etcétera. Excelente, tenemos ahora 33 participantes, número mágico. Bien, voy a compartirles pantalla. Acuérdense que estamos viendo de alguna forma las tesis prudenciales. Ahorita estaba yo en un curso sobre el supuesto nuevo sistema de precedentes, ¿no? Y supuesto digo porque realmente siempre hemos tenido un sistema de precedentes, ¿no? Pero ahora la forma en la que las tesis se redactan, la verdad es que es mucho, mucho, mucho más práctica, mucho más eficaz, como se hacía anteriormente. Y eso, la verdad es que sí nos va a traer muchos beneficios en los próximos, pues espero que ya muy pronto, espero que ya también nos adaptemos prácticamente todos. Tenemos un sistema de precedentes que me parece también muy interesante. Pues igual, hasta lo platicamos. Muy bien. Fíjense aquí. Pensar, caray. Si le cambio, me deja de compartir la pantalla, así que vamos a... Ahí está. Primero y principal vamos a ver esta cuestión del orden público, que ya hemos visto en las anteriores dos webinars, ¿no? Con los que empezamos. Y que de alguna forma necesitamos esclarecer por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo como lo estamos haciendo? Al final, lo que intenté hacer en estas tres partes, que agradezco también infinitamente que me hayan dado la oportunidad de hacer tres sobre la misma tónica y que yo creo que vamos a hacer otras tantas más, pero bueno, ya vamos a establecer tal vez cada mes hacer una, pero lo
que intenté es ponerles de manifiesto, en primer lugar, un lugar muy general de la tutela judicial efectiva, que es en cuanto a los procedimientos en general, los emplazamientos, el llamamiento a juicio, que debe de alguna manera ser mucho más controlado por el juez, sobre todo, y con un criterio más amplio, mucho más subjetivo también. Tiene que interesarse, en todo caso, el juez para que esta relación de parte se entable debidamente y en todo caso, entonces sí, tener, les decía yo, tener tiro, ¿no? Como dice este, Julio César Chávez, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema es adversarial, porque lo que se necesita es que efectivamente haya eh, esta aplicación, esta pues naturalización, diría yo, de el principio de contradicción en nuestro sistema, que obviamente transparenta muchísimo nuestro actuar también, y en todo caso pone de manifiesto las pretensiones de cada una de las partes y las razones por las cuales, en su caso, eh, la contraria desvirtúa o trata de desvirtuar la pretensión o la demanda de el actor. Recuerden ustedes que en el sistema anterior tradicional inquisitivo generalmente pues se le da la razón al actor, ¿no? Se, se imagina en todo caso que como alguien viene a demandar, pues es el que tiene la razón y al final del día se le considera al demandado como al malo de la película, ¿no? Como al que está haciendo algo mal o algo en contra de aquel que vino a solicitar este, justicia. En este sistema adversarial ya no sucede así, ya no tendría que suceder así. Ya ahora estamos en una igualdad, ¿verdad? De circunstancia en la cual a nosotros como juzgadores no nos permite prejuzgar. Por lo tanto, es el interés que se tiene de que vengas al tribunal a defender tu postura. En una segunda sesión, ahora ya nos fuimos a lo particular del caso, en cuanto a la afectación, en cuanto a los dineros, ¿no? De una persona o de una empresa en lo particular, con estas medidas precautorias que a la postre pudieran ser, acuérdense ustedes, pues más dañinas que benéficas, ¿no? Puede ser que en su caso la autorización de estas medidas en particular ya, ¿verdad? Muy enfocadas obviamente hacia este, el demandado, por así decirlo, o sea, ya no te puedes ir hacia ningún otro lado, ¿no? Eh, pudieran, pudieran eh, ser contraproducentes, ser muy contraproducentes en el ejercicio práctico del derecho. En cuanto a los fines que el Estado busca con la aplicación, con la impartición de justicia, ¿no? En ese sentido, entonces, llegamos a este tercer nivel. Llegamos a este tercer nivel muy, muy, muy particular, que ahora sí acá son afectaciones en el ámbito muy particular, ¿no? En el anterior eran, de alguna manera, implicaciones monetarias, ¿no? En cuanto a bienes, generalmente la retención de bienes, ¿no? Que si bien afectan, por supuesto, ya lo vimos, ¿sí? Las condiciones generales de las personas, de las sociedades en su caso, también, ¿sí? En este caso en específico, bueno, te afectan directamente tu persona y en tus relaciones interpersonales, en cuanto a tus relaciones familiares. Sobre todo también, pues afectan derechos de interés superior, que son los de los menores también. A veces también, muchas ocasiones se nos olvida que hay menores de por medio en este tipo de eh, órdenes, ¿no? Tipo de aplicaciones
de reflexiones. Entonces, vamos a ver que primero y principal tenemos que observar cuál es la noción de orden público. Acá, acuérdense que está grabado en el Facebook y queda también en la página de YouTube para que también vayan viendo ahí y también le den una visitada otra vez y vayan viendo ahí los registros de las tesis y de las jurisprudencias que yo les voy señalando para que ya también tengan ahí el dato. Ahí se los paso. Ahí está. Entonces dice, orden público es el límite a la libertad contractual derivado de los valores más importantes que recoge el orden jurídico y requiere, ojo, de la ponderación judicial. Esto es lo que yo he venido insistiendo en todas estas sesiones, en que debemos de empezar a implicarnos muchísimo más en cuanto a la ponderación judicial y no solamente decidir el derecho en base a lo que establece la ley, y que si así lo dice la ley, bueno, pues entonces considero que es justo y por lo tanto, si es justo, entonces tengo que aplicarlo. Creo que también ya es hora que nosotros como juzgadores, los que son postulantes y también las autoridades, en todo caso, ponderemos las situaciones de hecho eh, eh, en el momento, en particular en el momento histórico, estén redundando en la ciudadanía, en todos los actos u omisiones que se den al respecto. Fíjense entonces, dice que es por su característica, el orden público, estamos hablando, de generalidad y que depende del momento histórico en que se concretiza el orden público y los elementos que lo componen solo pueden ser definidos a través de la actividad judicial por ser, ay, hermoso, el mediador que el ordenamiento constitucional impone entre el texto de la ley y el caso en concreto. ¿Sí? Nosotros ahí somos el enganche entre la norma y el caso en concreto. Y mediamos esta parte, pero tenemos que tener en cuenta el momento histórico en el que se concretiza esa ley. ¿Sí? Acuérdense que yo les hablaba en todo caso de las medidas precautorias que son de antaño y que en todo caso ya no cuadra muy bien, ¿sí? Con el momento histórico en el que se está viviendo, que era, les decía yo, el ejemplo sobre la pandemia, ¿no? Precisando este último momento como el supuesto de hecho que exige la aplicación de una sanción jurídica a través de las circunstancias fácticas que la rodean, ¿sí? Que constituyen el escenario en que guarda relevancia para los hombres y el Estado. Esta situación de las circunstancias fácticas es fundamental, ahora ya también con la nueva la nueva formulación de las tesis que dio lugar también a la 11ª época de la Corte, que todo viene o como origen tenemos la reforma del año pasado, ¿sí? En la cual ya se establecen, viene a colación esto, si ya se establecen circunstancias fácticas que en todo caso los juzgadores tenemos que hacer un ejercicio de analogía para a su vez entonces determinar si esas circunstancias fácticas del hecho de la tesis se compaginan con nuestro caso en particular y entonces sí poder decidir si ese criterio es aplicable al caso o no lo es, pero anteriormente las circunstancias fácticas del hecho en concreto no eran ponderadas en las tesis, más bien eran tesis con otras circunstancias y ahora ya eso va a facilitar muchísimo también la actividad jurisdiccional y la también de los postulantes. En todo caso, entonces, es el juez, fíjense ustedes, el que sirve de cantador de la idea de orden público y la realidad social, la cual no es inmutable sino cambiante y por ello mismo adaptable a cada caso concreto. ¿Qué es en sí, sí decantador, no? ¿Qué es? ¿De qué se trata esto de decantador? Fíjense, en todo caso,
establece el diccionario de la ley de la Real Academia de la Lengua. Si yo les voy a decir, decantar, dice propalar, ponderar, engrandecer. Ponderar, se entiende. Engrandecer, se entiende también, ¿no? Pero propalar, digo, yo no acuerdo mucho de esta palabra, y lo que dice propalar es algo interesantísimo. Divulgar algo oculto que generalmente se considera negativo. Con esta definición de propalar. Divulgar algo oculto, ¿sí?, que generalmente se considera negativo. Entonces, al juez se le considera en su caso, o se le consideraba anteriormente, ¿sí?, como algo negativo si le metía de su cosecha, ¿no? Si anteriormente se metía un poco más en el tema, se le consideraba de un aspecto negativo. Ahora ya la idea es distinta. La idea es que efectivamente el juez se involucre muchísimo más en las cuestiones que en su caso tiene que resolver. Yo siempre les digo, y esta es como mi caballito de batalla, es brindemos justicia de calidad, no de cantidad. Brindemos en su caso justicia de calidad y no de cantidad. Estamos muy acostumbrados, desafortunadamente, a considerar que los órganos impartidores de justicia, ¿sí?, son mejores o peores por el número de asuntos que supuestamente resuelven, ¿no? Pero que en realidad, pues, decíamos, ¿qué es lo que se resuelve, ¿no?, al final del día? Si la historia seguirá siendo la misma. Permítanme cambiarme de audífonos, porque estos de acá ya me sonaron. Entonces, decíamos, el juez sirve de decantador entre la idea de orden público y la realidad social. Estamos hablando de orden público en cuanto a las órdenes de protección, no se nos olvide, ¿sí? Pasamos de un derecho privado, que fue el anterior webinar, de unas concepciones de medidas precautorias en cuanto a derecho privado a un derecho público. Estamos ya hablando de materia familiar, ya estamos hablando en su caso hasta de delitos, de materia penal, que son de orden público, en su caso. Entonces, ya de alguna forma nos empieza a cuadrar más esta idea, ¿sí? Y esta realidad social pues no es inmutable, es cambiante, ¿sí? Y en todo caso se adapta a cada caso en concreto, ¿sí? Reconoce en su caso el ejercicio de las libertades, derechos, bienes por parte de los miembros de una sociedad y no es absoluto, sino que se haya acotado por la concepción de orden público, que sustentan las normas básicas de organización social. De ese modo se garantiza el desarrollo armónico y general de los individuos sin menosprecio de alguno y de los fines del Estado. Esto es súper importante. A ver, ¿por qué digo que esto es súper importante? Porque al final del día, una orden de restricción, siempre les digo, hablemos en su caso de lo que no se quiere hablar. Una orden de restricción le parte el queso, por no decir otra palabra, a la persona en su caso que recibe esa orden de protección, por un lado, y por el otro está el derecho, en su caso también, de la víctima, pues de no recibir este tipo de violencia, ¿no? Tenemos dos derechos ahí contrapuestos. Acá el tema es que puede, en su caso, también abusarse de ese derecho, como se abusa de muchísimos más otros derechos, y también afectar colateralmente otros derechos inmiscuidos en esas relaciones familiares de las que se traten, ¿no? Que son, en su caso, los menores de edad, que
o se quedan sin su mami o se quedan sin su papi, ¿no? De repente. Y pues eso es una afectación a su esfera jurídica de mayor trascendencia, por la cual debemos ser también muy cuidadosos de no menospreciar alguno de esos derechos por, en su caso, proteger otros y tener muy en cuenta cuáles son los fines del Estado que se persiguen con este tipo de procedimientos. Veíamos también, si por ahí está una alumna, que en la clase también de este sábado pasado, si no mal recuerdo, o del anterior, me comentaba sobre un asunto sobre una pensión alimenticia provisional, ¿no? Que también son de estas cuestiones que tenemos que cuidar mucho, que tenemos que tutelar muy bien a efecto de no contrariar en beneficio de otra los derechos de las partes. Volvemos al ejemplo de siempre y el clásico que les he estado argumentando en este ciclo, ¿no? De la tutela judicial efectiva. Que podemos, en todo caso, matar a un mosquito de un escopetazo, claro que sí lo podemos hacer, pero en todo caso, el daño colateral que eso representa, pues tendríamos que ponderarlo de una manera mucho más consciente. Bueno, así, las limitaciones impuestas en la Constitución y los principios que le informan, como las leyes inferiores que reflejan o concretizan aún más esos principios esenciales de la organización social. Bueno, el orden público constituye un límite en el uso y goce de los derechos fundamentales de los particulares. Al final, el orden público tiene preponderantemente una significación jurídica regulada en la Constitución y que se difumina a los diversos ámbitos del sistema jurídico. Muy bien. Hasta aquí, ¿vamos bien? Con esta pequeña introducción en la cual pretendo que también veamos que en su caso, hablar de órdenes de restricción y de órdenes de protección tendría que tener un sustento también mucho más fáctico y probatorio del que actualmente se lleva a cabo. Generalmente, y eso la verdad es que con tristeza lo digo, generalmente es, como lo decíamos con las medidas precautorias, un trámite hasta de cierta forma burocrático que se hace también en cuanto a las medidas de restricción que estamos apuntalando. Si la parte quejosa, accionante, viene y nos dice, y hablamos de hombres y mujeres, aquí no hay distinción, y nos dice y nos establece que en su caso sufre de algún tipo de violencia, generalmente los órganos jurisdiccionales lo que hacen es prácticamente conceder la medida cautelar correspondiente sin incluso verificar más allá de que si efectivamente esta medida va a solucionar la problemática o en su caso si esta medida es realmente la consecuencia que se busca de un hecho fáctico que está ocurriendo en un sistema familiar, en su caso. Porque en la práctica debo decirles, y esto no me van a dejar mentir, también los actuarios en su caso que están o que se puedan conectar o parte del personal de mi juzgado que ojalá que esté conectado también, me van a dejar mentir que en muchas de las ocasiones cuando se dicta la orden de protección correspondiente, llegan al domicilio de el oferente de estas medidas
y pues están muy acaramelados con su supuesto ofensor, ¿no? Entonces, bueno, uno puede pensar que de alguna manera se está haciendo un abuso de estos medios para obtener otros fines. También, por ejemplo, se utiliza mucho para poder desalojar a una parte de un domicilio. También es muy común que en todo caso se abuse de ciertos privilegios que se tienen para las órdenes de restricción, que no digo que esté mal, no, que no digo que esté mal, yo creo que son buenas medidas proteccionistas respecto al tema de violencia que estamos viviendo todos los días en el país y que se refleja, por supuesto, en los órganos estructurales de la sociedad, que son la familia, ¿no? No digo que esté mal, me parece que en todo caso tendremos que ser mucho más cuidadosos con la autorización de estas medidas, tener mucho más recursos en su caso que nos permitan establecer con mayor certeza si efectivamente hay una situación de esta naturaleza y en su caso, cuáles son los efectos que pudiera ocasionarse el dictado de estas medidas cautelares, no solamente para el receptor, en su caso, directo, por así decirlo, de la violencia, sino también, les decía, respecto a los menores que pues salen afectados indirectamente por este tipo de determinaciones. Entonces, decíamos que en su caso, no digo que sean malas, digo que hay que aplicarlas de mejor manera. Me parece que sí es una cuestión que debe atenderse, la cuestión de la violencia. Sin embargo, también hay que verle el lado oscuro a la situación, que también se presta para muchos abusos, en su caso, o para muchas cuestiones que no son de esa naturaleza y que se pretende aprovecharse del derecho para, en todo caso, obtener otros resultados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Por eso al principio dije, esto es un tema escabroso, es un tema muy polémico, es un tema controvertido que a muchos gustará y a muchos no, pero que es una parte fundamental que para eso estamos aquí, para platicarlo, para hablarlo, para también dar nuestro punto de vista y definir en su caso si efectivamente estamos pensándolo o simple y sencillamente nos estamos yendo con la vorágine de las expresiones de todo el mundo y de las famosas estadísticas y en todo caso de las interpretaciones que constituyen posteriormente leyes que nos dictan que la situación está así y así se tiene que actuar. Bueno, está así tal vez en gran porcentaje o está así tal vez en un menor porcentaje, pero eso no quiere decir que, como dicen por ahí, paguemos todos justos, ¿cómo? Paguemos todos justos por pecadores, ¿verdad? Que paguemos todos algo que de alguna manera se puede focalizar y que no sea una generalidad para todos. Cuidado en su caso con los excesos también. Me parece que hay una situación que puede también excederse. Estaba yo hoy o ayer viendo una noticia respecto a eh, las sanciones establecidas en un ayuntamiento de acá del hermoso Colima y ahora muy violento, por cierto, también, respecto a las miradas lascivas que en todo caso se decía por ahí la nota que serían sancionadas las miradas lascivas,
por hasta años de prisión, ¿no? Una cosa así. Y por aquí también, pues hay que establecer, en su caso, hasta dónde podemos llegar con estos temas de miradas lascivas, ¿no? O sea, es algo realmente muy subjetivo, pero muy, muy, muy subjetivo. Tratar de vincular una mirada, es complicadísimo. Pero fíjense que dice el lascivo. Demasiado, en una de esas definiciones dice lo mismo de la Real Academia de la Lengua, demasiado lozano. Por ahí si lo pueden ver ustedes estaría genial. Pero para no hacer más incordio con este tema, se los leo yo acá. Dice, dicho de una persona de aspecto saludable. O sea, una mirada lasciva es que ves una persona de aspecto saludable. Una de las definiciones, ¿verdad? Sí. Otra, obviamente, es, pues claro, una mirada lasciva es que es propensa a los deleites carnales. Esa es otra de las definiciones, ¿no? Pero fíjense cómo también en la propia lengua tenemos esta disparidad, ¿sí? De significados para cada una de las cosas, y si se lo damos solamente hacia o volcamos nuestra mirada hacia una sola de ellas, pues bueno, podemos también de alguna forma lastimar o lacerar los derechos del otro. Y de eso precisamente hablaba la jurisprudencia anteriormente apuntada, ¿no? Tengamos cierto cuidado de no lastimar el derecho del otro por salvaguardar el nuestro y en todo caso, pues modular y regular estas, estas medidas, en su caso, que se tienen al respecto. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, comentario que me puedan hacer ahí en el chat? Y si no, continuamos. Porque ahora sí, pues, se nos fue el tiempo rapidísimo y lo vamos a hacer un tanto, más rápido, por así decirlo, para no tardarnos tanto. Yo espero que lo hagamos muy bien. ¿Sí? Aquí no veo que me pongan nada. ¿Está todo bien? Espérame. Chat. ¿Todo bien en el chat? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿No los he perdido? Bueno. A su vez también, voy a compartir la pantalla de, en su caso, la cualidad que tienen los jueces para o en cuanto a la tutela judicial efectiva. Ahí está. Ahí está el registro, para que también lo chequen. ¿Sí? Dice tutela jurisdiccional efectiva, cualidades de los jueces. ¿Sí? Se puede definir como un derecho público subjetivo para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales. Ajá. Decíamos por ahí, el derecho al debido proceso en materia de las órdenes de proceso están fundamentadas en el 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, ahorita nos dices, Daria, cómo está esa situación en materia penal. ¿Va? Dice la tutela judicial efectiva que permite una defensa previa a la afectación o modificación jurídica de las condiciones, en su caso, de las personas. Y establece cualidades,
ciertas cualidades que tiene que tener el juez. La primera cualidad se establece en cuanto a la flexibilidad sobre formalismos que sean desproporcionados. Ahorita voy a volver ahí a esa parte, no se preocupen. Y la segunda cualidad vinculada al juicio, fíjense qué tal, ¿sí? Que es en cuanto a la etapa de acceso a la justicia y que va desde la admisión de la demanda hasta el dictado de la sentencia, en donde se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Ojo, que es la sensibilidad. Ya hablamos de cuestiones muy subjetivas, que esto no se veía en anteriores épocas, ¿no? Esto debe ser de la 10ª, ¿sí? Esto debe ser de la 10ª época, en donde ya se empieza a desarrollar mucho derechos humanos, ¿no? Pero anteriormente en la 9ª, en la 8ª y en aquellas, nada se decía de eso, ¿no? Pero ahora ya se establece que la cualidad del juzgador es la sensibilidad. Pues el juzgador, sin dejar de ser imparcial, dice, debe ser empático. ¿Qué es empático? Fíjense. La leo directamente del diccionario. Una persona que tiene empatía. Sentimiento de identificación con algo o alguien. Estoy haciendo un preámbulo para entrar de lleno. Una capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Fíjense, sentimiento de identificación con algo y capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En una orden de restricción, es complicadísimo, no es tan complicado, pero creo que lo dejamos de ver. Yo creo que sí podemos ser muy empáticos con la situación en particular que se vive en una familia y en las personas que la conforman. Y me parece que también habremos que cambiar esta forma de dictar las órdenes de protección, lo mismo que decíamos con las medidas precautorias, como si fuesen, yo les decía la vez pasada, como si fuesen tortillas, ¿no? Sacarlas al por mayor. Me parece que afectamos muchísimo más de lo que podemos salvaguardar derechos. Y entonces dice esta tesis que el juez debe ser empático y comprender a la luz de los hechos de la demanda, que es lo que quiere el actor y en todo caso el demandado. Es decir, entender en su justa dimensión el problema jurídico cuya solución se pide, para de esa manera fijar correctamente la litis. En su caso, suplir la queja, y acabamos también con el tema de menores, pero estas puntualizaciones que les hago ahí, acuérdense, porque las vamos a desarrollar ahorita enseguida. En aquellos casos en los que proceda a hacerlo, menores, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible y necesario para conocer la verdad. Evitar vicios que ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente motivación y fundamentación para no solo cumplir con su función. Conocer la verdad. Acuérdense que en materia familiar, ¿sí? Realmente sí es muy importante en su caso conocer la verdad de los hechos. ¿Por qué? Porque están inmiscuidos derechos de menores. Y lo que se pretende y lo que se quiere es salvaguardar esos intereses de los menores en la mayor medida posible. Por lo tanto, en materia familiar, caso que no ocurre con materia civil y mercantil, por ejemplo, en donde el juez no busca la verdad histórica, por así decirlo, en las controversias, en materia familiar sí debe tener hasta cierto punto ese interés de conocer realmente cuál es la verdad histórica de los hechos, cuál es lo que está motivando a que esa situación fáctica
está explotando como está explotando hasta llegar al grado de que un tercero venga o tenga que resolver una cuestión que no pueden resolver entre pares, entre dos personas, ¿no? En ese sentido, entonces, con base en esa sensibilidad, debe pensar en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones prácticas. Ven que todo está hilado, ¿no? Desde la primera que hicimos del emplazamiento, la segunda sobre las medidas cautelares, ¿sí? O digo, sí, las precautorias, y esta de órdenes de restricción. Debe pensar en la utilidad de su fallo, en las implicaciones prácticas que pueden derivarse de la autorización de, en su caso, estas medidas o las precautorias de retención de bienes o, en su caso, considerar que un emplazamiento está bien realizado por el solo hecho de que se cumplen objetivamente los criterios que para ello se han establecido. Hay que ver realmente las implicaciones prácticas. No querramos, en su caso, resolver por resolver, quitarnos el asunto por quitarnos el asunto o dictarlo por tener más números. Y en todo caso, que me reconozcan porque dicté 20.555 sentencias y en todo caso soy el juez número 1 del estado o del país y por eso soy el mejor de todos. Creo que ya esa parte tenemos que olvidarnos de ese tema. Aquí está. Con base en esa sensibilidad, dice, debe pensar en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones prácticas, y no decidir los juicios de manera formal y dogmática, bajo la presión de las partes. Acá hay mucha presión también, no solo de las partes, sino de las instituciones encargadas de ello. Y con justa razón también, o sea, no vamos a denostar ni a demeritar su trabajo. Su trabajo obviamente es presionar. ¿Por qué? Pues porque se dicten las órdenes de restricción en su caso correspondientes, porque se entiende que esas instituciones están para salvaguardar esos derechos. Pero también no tenemos que sucumbir a ese tipo de presiones. Tampoco nosotros, como juzgadores, no tenemos que sucumbir en su caso, o como sociedad no tenemos que sucumbir a ese tipo también de intereses, que también son intereses políticos, que también son intereses de grupo, que también no hay que dejar de ver que todo tiene una dimensión política, económica, social, que trasciende las cuestiones de derecho. Siempre la realidad, en su caso, trasciende a las normas jurídicas. Es común y corriente. Valga. De la estadística, o sea, bajo la presión de las partes, de la estadística judicial, les decía, o del rezago institucional, heredado unas veces, creado otras. ¿Sí? O sea, esta cuestión de que, bueno, porque por estadística judicial yo las voy a aventar como tortillas, ¿verdad? O sea, voy a dictar las órdenes de restricción al por mayor y a como me lleguen por una cuestión de estadística o porque el rezago institucional me lo permite o no me lo permite, pues es una cuestión que ya está mucho más allá de lo que se pretende con una tutela judicial efectiva en un sistema de justicia de índole o de corte ya netamente adversarial. En este caso, todavía no lo es. Vean ustedes cómo es todavía muy inquisitivo. El que viene y demanda, pues es el que generalmente o supuestamente tiene la razón, ¿no? Y el otro resulta que siempre es el malo de la película, ¿no? Entonces, ojo con estas interpretaciones. Subo la tesis para el registro. Ya la quité, pero te lo digo. Apúntalo. 2019-39-4. 2019-39-4. Entonces, hasta acá, ¿se entiende? ¿Vamos bien?
en cuanto a lo que se pretende establecer respecto a las órdenes de protección. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas por acá? ¿Cualquier cosa? ¿Sí? Ahora, fíjense. Ahora fíjense. Ah, se me está complicando demasiado esto. A ver, ¿qué está pasando? A ver, a ver. Ahí está. Les decía que esto tiene que ver mucho con las implicaciones prácticas de lo que puede suceder al ordenar, al autorizar una orden de restricción. ¿Por qué le digo orden de restricción? Ya lo dije, no protege, no nos comamos ese cuento, más bien restringe las actividades de alguien para, en su caso, procurar la protección del otro, pero una orden tal cual no te protege. Y eso está también fundamental, que también ya lo empecemos a establecer muy atinadamente. ¿Por qué? Porque se puede entender que esa orden de protección te protege y que ese papelito, en el caso, por supuesto, de que efectivamente sí se esté sufriendo de una violencia con tal magnitud de la cual se tenga el riesgo hasta de perder la vida o hasta de salir lesionado, pues esa única orden pues no te protege de nada ese papelito, ¿no? Habrá que ir a las instituciones correspondientes, salvaguardar la integridad física, acudir a un albergue específico para, para su tratamiento, etcétera. O sea, no nos creamos que con el solo papelito estamos protegidos. Por eso es orden de restricción. Yo prefiero llamarla orden de restricción. ¿Sí? Entonces, decíamos, ¿qué pasa con los menores de edad? Sobre todo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, bueno, el adulto sobre el cual recae la medida de restricción correspondiente, sea cierto o no sea cierto, sea verdad o no sea verdad ese hecho de violencia, o sea, en su caso también ponderado a tal grado de establecer esta cierta medida de restricción y hasta incluso que tenga que desocupar la vivienda, que no se le acerque a determinados metros, etcétera. O sea, esto para un adulto de alguna forma, bueno, pues tiene con qué, por así decirlo, solventar su situación. Tiene ciertos elementos que le permitan, pues, continuar con su vida. Por supuesto, no hay que dejar de lado que puede tronarle la existencia, puede causarle hasta una enfermedad, puede causarle la baja de su empleo, puede tronarle su empresa, etcétera. O sea, puede haber muchísimas implicaciones sobre el caso, ¿no? Pero se entiende, pues, que ya es una persona adulta y que en su caso, bueno, pudiera hasta cierto punto, que no lo estoy justificando y también eso es lo que estamos ponderando, que no se debería llegar a esas instancias, a esa afectación, por el solo hecho de que las autoridades no tenemos capacidad de reacción para decidir concienzudamente y, en su caso, con un material probatorio suficiente, este tipo de órdenes. O sea, realmente, por no tener en todo caso la infraestructura necesaria, podemos lastimar a tal grado la vida de otra persona. Habrá que hacerse esa pregunta muy, muy concienzudamente. Pero en el caso, nos vamos a ir o enfocarnos con los menores de edad, que en su caso están desprotegidos por su propia condición y que a su vez, pues la ley, la jurisprudencia, la constitución, los tratados internacionales protegen el interés superior del menor. Y en ese caso, pues los juzgadores
y todas las autoridades, acuérdense, estamos obligados a suplir la deficiencia de esa queja prácticamente en cualquier ámbito en el que se encuentren inmiscuidos ese tipo de derechos. Ahí está esa otra. Aquí está el registro. Menores de edad o incapaces. Ojo. Procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados. Cualquiera. Ni el carácter en su caso del promovente. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los jueces y magistrados. Todos. Suplencia que debe ser total. No se limita a instancia, ni a conceptos, ni ejecución, ni nada. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad. ¿A poco en las órdenes de restricción no se afecta la esfera jurídica de los menores de edad? ¿A poco no? Y eso parece que se nos pasa desapercibido. Sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia. Ahí está. Bla, 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 o el carácter, atendiendo a las circunstancias de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores no corresponde exclusivamente a los padres, que en su caso en este tipo de órdenes o este tipo de solicitudes, pues como que tampoco ni se enteran mucho, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor. ¿Qué se hace en la práctica? ¿Qué se hace en la práctica? Realmente lo que se hace es que en automático, como si fuera cualquier cosa, se le concede la guarda y custodia a, permítame, déjeme prender la luz. Se le concede, a ver. Cabrón. A ver. ¿Me escuchan? Los perdí. ¿Qué pasó? A ver. A ver ahí. Perdón, ¿me escuchan? Como que los Sí, perdí. juez, lo escuchamos bien. Sí, adelante. Disculpen. Lo que se hace, perdón, me distraje con lo de la luz. Sí, ay, gracias. Y luego ya no supe cómo hacer. Les decía entonces, lo que se hace en la práctica es que de cajón se le concede en su caso la guardia y custodia provisional a el oferente de esa orden, ¿sí? Y tan. Con eso, pues de alguna forma se cubre la definición de la situación de los hijos, ¿no? Pero realmente con eso solucionamos o realmente nosotros podemos saber si efectivamente eso que nos narran, eso que está sucediendo, es la realidad histórica de lo que pasa. O sea, ¿realmente podemos determinarlo? En la práctica, no. Ojalá, por lo menos, en el estado de Colima no se da y en muchos otros tampoco. Generalmente son pruebas muy de presunción. Presumes realmente demasiado
y le presumes a quien sea que esté interponiendo dicha orden, le presumes que te está diciendo la verdad, le presumes la buena fe, ¿sí? Y en su caso se dictan las medidas correspondientes, pero realmente no tenemos conocimiento verídico, ¿sí? De cuál es, en su caso, la historia particular de esa narrativa de hechos, que en muchos de los casos, créanme que en muchos de los casos, pues también es muy exagerada y dista mucho de eh, de emociones muy encontradas que, claro, en su momento, por supuesto, se tienen o están a flor de piel, ¿no? Pero que pues no necesariamente reflejan la realidad empírica de la situación y por la cual realmente los que salen mucho más afectados con esta situación, pues les decía, son los menores de edad. Porque al final del día ellos ni se enteran de cuál es la situación, en muchas de las ocasiones, y simplemente dejan de ver a mamá o dejan de ver a papá. O ven que pues ya se están ahí agarrando a habladas entre mamá y papá, porque pues ya hay una situación que incomoda o ya sea a mamá o a papá, porque pues ya no puedo estar en mi casa, no me puedo acercar, no puedo ver a mis hijos. O sea, es una situación muy compleja que produce, en su caso, pues el rompimiento de las relaciones familiares. Y eso, pues es supuestamente lo que protege, ¿no? Entonces, me parece que, hablando de aplicar siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, debiéramos, en su caso, hacer una recabación oficiosa de pruebas en todos los casos que integren el desarrollo del juicio para con ello lograr el bienestar de los menores. En su caso, les decía, no porque nosotros no tengamos capacidad de reacción, nosotros como órganos jurisdiccionales, las partes en su caso y los menores tienen que sufrir de nuestras deficiencias. Tendríamos en su momento o en su caso que establecer mejores mecanismos. A ver, ven, vamos a platicar con los niños, vamos a establecer que los vea el psicólogo, que los vea la trabajadora social, que el actuario vaya a hacer una revisión física del lugar, que vengan tus testigos, ¿sí? En su caso, hasta en todo caso, también llamar a la contraria y decirle, bueno, ¿qué está pasando? Las cuestiones investigativas, acuérdense, son de índole también penal. Nosotros, los juzgadores, sí tenemos en todo caso esta facultad de recabar oficiosamente las pruebas, pero en su caso, si de verdad existe esta violencia, tendría que ser o darse parte a la fiscalía y en su caso, en todo caso, entonces sí sancionar estas acciones violentas derivadas ya también de una conducta ilícita que pudiera ser ya un delito. Pero, pues me parece que somos muy sueltos para ordenar este tipo de medidas, al igual también que las pensiones alimenticias provisionales. Es un horror también. O sea, realmente es un horror también como dogmáticamente, como decía el apartado de la otra tesis, o sea, en automático determinamos cierta proporción de pensión alimenticia sin siquiera enterarnos si el otro tiene acreedores, si no los tiene, si su trabajo se lo permite, si, no sé, le vamos a causar afectación, si en su caso también la que lo pide está recibiendo pensión y está simple y sencillamente omitiendo que la recibe, etcétera, ¿no? O sea, determinamos dogmáticamente este tipo de cuestiones y le tronamos la vida a las personas. Y entonces, lejos de salvar una situación, pues lo que hacemos es que ponemos en riesgo esa misma. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien?
¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este tipo de cosas? Bueno, primero yo creo que la cuestión es concientizarnos también respecto a cómo es que estamos aplicando el derecho y qué es lo que en su caso también nos permite el propio derecho hacer para, en su caso, pues moderar también nuestro actuar. Creo que los jueces y los litigantes debemos ser y profesar otro tipo de ética, una ética mejorada, una ética mucho más consciente del daño que podemos realizar a las otras personas con nuestro actuar. Con nuestro actuar de un lado, por ejemplo, del postulante, con nuestro actuar a favor, en su caso, de tener un asunto, ¿no? De poder cobrarlo, en su caso. Y en cuanto a los operadores de justicia, pues lo que decía en cuanto a el rezago, en cuanto a la estadística judicial, a hacer números, a no tener conciencia realmente de la afectación que puede provocar una autorización tan a la ligera de este tipo de cuestiones. Así, entonces, podemos decir, aquí está el registro, podemos decir que es obligatorio analizar oficiosamente el tema de acceso a la justicia. La obligación, en su caso, de analizar oficiosamente la infracción del derecho humano de acceso a la justicia se justifica cuando puede determinarse que la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto son contrarias a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona. El nuevo principio constitucional de lograr la protección más amplia de la persona permite, ojo, justificar la búsqueda de la solución que más se aproxime a tal objetivo, pues ese es en ese ámbito donde necesariamente se inscribe el tema de la violación manifiesta a la ley. Bueno, ¿qué nos dice? Ya la jurisprudencia, ya los criterios, ya los propios derechos humanos. Busquemos la forma más adecuada de darle solución a las cuestiones que se nos presentan. Ya no es una solución el tema de restringir a la otra persona como solución, de reprimir a la otra persona como solución. Afectamos muchos intereses de otras personitas, en su caso de los menores, que parece que nos pasan desapercibidos, ¿sí? Y en todo caso, debemos ya de acostumbrarnos a hacer un control de convencionalidad ex oficio, a valorar muchísimo más las cuestiones fácticas, las circunstancias de hecho, los hechos notorios, lo que nosotros podemos ver, observar, darnos también esta valía que en su caso nos había quitado el sistema anterior de justicia en el cual nada más éramos leguleyos, ¿sí? Aplicadores. Me gustó, me encantó esta definición del diccionario. Por eso lo digo. Persona que aplica, leguleyo, persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, ¿sí? Desenfado, o sea, como desembarazadamente, con desenvoltura. Desembarazarse, fíjense que dice desembarazarse. Quitar el impedimento que se opone a algo, dejarlo libre y expedito.
Apartar o separar de sí lo que le estorba o incomoda para conseguir un fin. Apartar o separar de sí lo que le estorba o incomoda para conseguir un fin. Y claro que nos incomoda tener una orden de restricción en nuestro escritorio, por supuesto, porque tenemos hasta término para soltarla, por así decirlo, ¿verdad? Y claro que nos incomoda, ¿sí? Que no la podamos desahogar porque nuestro fin es tener el mayor número posible de asuntos resueltos. Justicia de cantidad contra justicia de calidad, ¿sí? Veíamos una nota de unas guías de actuación que se publicaron y en la nota del periódico decía básicamente que lo que se quería era disminuir los tiempos en las audiencias. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Y cómo podemos resolver, disolver los conflictos si ahora ya lo que se quiere es que en el menor tiempo posible resolvamos lo correspondiente? Vamos a llegar otra vez al punto de hacerlo todo de manera muy burocrática y de establecer reglas y pautas para cada cuestión en particular y generalizarla para todos los casos en específico. Y de ahí, pues ya no nos falta mucho para otra vez tronar el sistema, traernos todos los vicios y continuar con la misma tónica de imaginarnos que resolvemos, que disolvemos, que aplicamos justicia, cuando en realidad no hacemos más que una parodia de la justicia, ¿sí? Entonces dice, acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, ¿sí? Estos se encuentran legalmente vinculados a ejercer el control ex oficio. Todos los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer ex oficio el control de convencionalidad en sede interna. Y se nos hace extrañísimo. Yo les decía, se acordarán que les decía cuando les comentaba el asunto de las medidas precautorias, que me decían, bueno, ¿y por qué si dice el código que solamente con la manifestación de decir verdad es posible que se me concedan las medidas? Y yo le decía, bueno, ¿sí? En cuanto a un control de convencionalidad, desaplico, ¿sí? O sea, no voy a aplicar esa parte, porque me parece que no es acorde a la estructura ya de la protección de derechos humanos, ¿sí? Y nos sorprende todavía que pues, lo tengamos que hacer. Y en todo caso lo podemos hacer de una manera muy sencilla y muy práctica. Tampoco es que hay que desarrollar toda una tesis en el particular para establecer algo que pudiera ser muy obvio, ¿sí? En ese sentido, entonces, decíamos, hay que adoptar la interpretación más favorable conforme al principio pro persona y darle, en su caso, yo diría, también la garantía de audiencia en muchos de los casos a las personas antes de afectarle la esfera jurídica, que si bien ya estableció también la Corte o los tribunales, ¿sí?, que no es una afectación de manera definitiva, sino provisional y que por tanto se justifica, no me parece que se justifique porque en el tiempo en el cual se te afecta esa esfera jurídica, pues realmente pueden pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas pueden pasar en ese tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo mejor y lo más importante es, en todo caso, que estén las dos partes y que en todo caso se diriman las controversias entre las dos partes contendientes y ahí ejerzan su derecho de contradicción y en su caso se determine cuál es la mejor solución. ¿Se escuchó? Aquí me pareció conexión inestable. Fundamento de las órdenes de dirección en materia familiar. No lo tengo, no sé, no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Soy muy malo para los artículos. Ya en materia, en este nuevo sistema de oralidad,
ya no es necesario decir los artículos. Y el párrafo fulano y del artículo mengano, y ni siquiera las tesis correspondientes. Entonces, y ahora las sentencias también las hacen los secretarios. Entonces, mucho de eso ya los jueces ya no lo tienen muy en mente, por lo menos los que estamos mucho más acordes a este nuevo planteamiento y esta nueva forma de dictar el derecho, ya nos olvidamos un poco de los fundamentos jurídicos, los tenemos muy en la cabeza y muy presentes, pero realmente así en específico se me escapan muchísimos ya porque ya no los digo, ya no los argumento tal cual, ya no es necesario, además es hasta contraproducente, porque acuérdense que ya ahora es el lenguaje sencillo, el lenguaje coloquial, el lenguaje que se pueda entender, muy acorde a el principio de publicidad y de transparencia. Y pues ustedes saben, siendo abogados, que el lenguaje jurídico es muy rebuscado y a veces hasta inentendible, ¿no? Pero bueno, estamos entonces, tutela judicial efectiva, ahora ya en temas relacionados con materia familiar, que es una cuestión de orden público. Tenemos que ser muy cuidadosos y tener también mucha claridad y nuevamente no establecer y no dictar órdenes al por mayor, que lo que pueden hacer, lo que pueden generar es incluso que las personas, y lo hacen, que las propias personas pues se cobren de repente a la mala. Se pueden generar también cuestiones de ojo por ojo, ¿qué es? Diente por diente, ojo por ojo, ¿no? Cuestiones de impartición de justicia por propia mano y un montón de cuestiones que se pueden generar. No vamos a dejar de lado las cuestiones de los menores, a las cuales también se les trunca y se les truena su concepción de vida y su concepción de familia, a veces, no digo que en todos los casos, pero a veces, y ya últimamente también es una cuestión un tanto de un abuso y un aprovechamiento, a veces por poder adquirir otro tipo de derechos de manera mucho más sencilla, también se recurre a estas prácticas. Ahí también, ojo, con una cuestión ética del postulante, que no se preste también a pretender obtener otros derechos con estos privilegios que se da para las órdenes de protección, porque yo me acuerdo muchas veces que se pretendía que se desocupara un inmueble, por ejemplo, ¿no? En base a una orden de restricción, cuando realmente ese inmueble no tenía nada que ver, por ejemplo, o era de otra persona, o se establecían cuestiones de otra naturaleza que se podía advertir en su caso que lo que se buscaba es obviar el procedimiento respectivo y en su caso con el uso de la fuerza pública, pues fácil, ¿no? Sacar al otro, ya me quedo yo y pues que se haga pelotas después, ¿no? En fin, la ley del talión, exactamente, ojo por ojo, efectivamente. Entonces, bueno, hemos llegado a las preguntas, las participaciones de ustedes al respecto sobre las órdenes de restricción y en su caso todo lo correspondiente a la tutela judicial efectiva. Entonces, adelante, hoy me quise ir rápido, me quise adelantar también para ver todas las cuestiones correspondientes y que quedare claro el tema y el asunto. ¿Alguno en particular que quiera hacer una participación, que quiera interactuar, una pregunta, algún comentario en específico? Pues por el momento le comparto un saludo de Facebook Live. Ava Lilith le manda saludos desde Jalisco. Ay, muchísimas gracias a Lili, Ava Lili. Gracias por escucharnos y por estar ahí en Facebook Live. Estamos ahí en Facebook Live y también en YouTube, ¿verdad? En YouTube también.
Sí, así es, subimos los videos, bueno, en YouTube después lo pueden ver, pero sí, estamos en Facebook Live. Y bueno, aquí ya nos levantaron una mano, juez Paul Ah, Jiménez. sí. Adelante, 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 por favor. Le puedes abrir audio. Pau, ahí Listo, está. ya está abierto. Adelante. Adelante. Hola, hola. Paul. Paul, Paul. Paul, Paul. Ya mejor nos escribió, juez, porque al parecer Ah, no tienes micrófono. micrófono. Ajá. Muy bien, dice a ver acá. En los casos urgentes, por ejemplo, de alimentos para desarrollar las investigaciones pertinentes, no se vuelve contraproducente para el padre. A ver, para el padre custodio. Pues sí y no, Paul, o sea, sí y no, por supuesto. Siempre hay que ponderar esos derechos. Por supuesto que es contraproducente también que haya un retraso. Sí, sí lo es. Por eso yo decía, creo que no se vale que nuestra falta de reacción, porque las investigaciones pueden ser un tanto celéricas, pueden ser, o sea, podemos hacer esto mucho más rápido si en todo caso nos interesamos o tenemos la capacidad de reacción en cada uno de nuestros tribunales para hacer esto mucho más rápido. Pudiera ser esta también la opción. Claro que va a haber de ambos lados, ¿no? Y claro que puede ser una afectación para el custodio, por supuesto, ¿sí? Y hasta a lo mejor pudiera decir, en el mayor de los casos puede ser que sea una afectación para el padre custodio, ¿sí? Pero también puede ser que sea una afectación para el padre no custodio, porque también volvemos a lo mismo, hay muchos abusos en este tipo de temas. Me parece que también es mucho la labor del litigante, del postulante, él también profesar una ética más acorde a estos tiempos en los cuales también el litigante pueda, en su caso, advertir este tipo de situaciones y poder ponderar y mediar cuál es lo que puede pedir para que tampoco no sea una afectación en gran medida para el otro. ¿Por qué? Porque también los órganos jurisdiccionales, acordémonos que somos de buena fe, ¿no? Y que al final del día, bueno, nosotros actuamos en su caso, pues conforme a lo que el demandante nos pide y le creemos. En lo particular le creemos y en lo general le creemos. Ahora, después vienen las cuestiones contraproducentes y las cuestiones en donde ya esa primera creencia o ese primer acercamiento ya no fue tal cual como lo mencionó el accionante, y ahí es donde también creo que nos hace falta tener mucho más severidad en contra de los planteamientos falaces, en contra de las mentiras, sobre todo en materia familiar, por supuesto, en contra de de los abusos, en su caso, del derecho, que se obtienen con argumentos falsos, fuera de lugar, también exagerados, incluso, que puedan llevar a que el otro, ¿sí?, tenga una afectación indebida en su patrimonio, en sus bienes, en su propia persona, ¿no? Me parece que también acá tenemos que adoptar un tanto más este sistema, como lo hacen nuestros amigos americanos, de ser muy severos con la lealtad procesal y con el uso de las artimañas y mentiras, y en todo caso abusos del derecho, y ser sancionados en la medida en que estos ocurran, para que también dejen de ocurrir, porque realmente no se hace absolutamente nada contra ello, y esto propicia pues que todos los demás también lo hagan, ¿no? Me parece. Y el menor también, por supuesto, sí, 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 sí. ¿Te parece que respondí, Paul? ¿O quieres hacer alguna otra aportación? Saludos desde La Paz, gracias, HO. A ver, HO. Héctor Orlando, gracias por La Paz. Excelente, gracias, gracias, Paul. Muy bien. ¿Alguien más que se anime?
o le damos por cerrado esto y ahora sí ya nos vemos el próximo mes. Yo creo que vamos a hacer una cada mes. Si les parece, estaría bueno. Y ya, hay un tema que traigo por ahí clavado, ¿sí? Hay un tema que tengo por ahí clavado que no alcanzamos en estos tres, fíjense, en estos tres sesiones, no pudimos desarrollar más allá, pero hay algo que traigo por ahí muy clavado, que son las magistraturas político-jurídicas, que acabamos incluso ahí en el chat de la Red Nacional de Jueces, se estaba estableciendo un tema sobre un amparo que presentó un juez en Yucatán sobre la designación de magistrados. En Colima sucedió algo muy similar, se dictó una resolución en la cual obviamente yo no estoy de acuerdo, por un ministro al cual también está muy identificado, que eso también les quiero contar un montón de cosas, porque está súper interesante, pero eso tiene que ver también con la tutela judicial efectiva, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros salvaguardar nuestras resoluciones, nuestras sentencias que estén en todo caso acorde al nuevo sistema paradigmático de el sistema adversarial, pues también obviamente teniendo autoridades de jerarquía superior que también profesen y que tengan la misma estructura metodológica y paradigmática de este nuevo sistema. Si no, esto se va a convertir en un chilaquil y al final del día, pues por más que en todo caso los jueces querramos, pues también el superior no nos va a echar la mano, nos va a echar para atrás las cuestiones, o simple y sencillamente no nos vamos a sentir respaldados por un superior jerárquico que en su caso, pues también tenga la legitimación para poder revisarnos y poder orientarnos en su caso, que también eso sucede mucho y que en todo caso eso afecta y demerita mucho la función jurisdiccional. Entonces, yo creo que ese nos lo aventamos, pero para el próximo mes. Ya hacemos una cada mes, si les parece. La próxima semana, pues, a ver. Daria, pues, la próxima semana ya estaría yo también muy tomándome todas las atribuciones del webinar, y la verdad es que les agradezco que me hayan dado 3 sesiones prácticamente al hilo, pero pues también otros ponentes y otros maestros y otros temas tienen que desarrollarse. Ojalá tuviéramos todo el tiempo, a lo mejor hasta un canal en el cual pudiéramos platicar todo esto, ¿no? Se me ocurre, pero aquí pues ya he abusado mucho de la confianza de la universidad y les agradezco muchísimo que me hayan considerado, pero podemos yo creo que hacerla para el próximo mes. No sé si les parece y si están de acuerdo, dice el pilón del webinar. El pilón fue Daria, el pilón fue me iban a dar 2 y luego dijeron, pues órale 3, y yo infinitamente agradecido. Pero me parece que lo podemos tomar el próximo mes. ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿Algún comentario, duda, manifestación? Saludos desde Oaxaca, Mario. Sí, cómo no. Desde Oaxaca, a ver cuándo vamos a Oaxaca, Mario. Allá nos está esperando un mole. Sí, perfecto. Héctor, genial. Temas de derecho humanitario sobre alimentos o menores desde Colima. Sí, podemos hacerlos también. Podemos hacerlos. Yo creo que también pudiéramos hacer un cierto consenso para ver cuáles temas pudiéramos hablar con todo gusto. Realmente con todo gusto hablamos prácticamente de todo lo que sea civil, familiar, mercantil. Podemos hablar prácticamente de todo, son las materias que, pues en las que yo me desempeño. Y podemos hacer un consenso y empezar a establecer cuáles son las temáticas que son más interesantes y darle seguimiento, por supuesto. Gracias, Cintia, excelente charla, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Entonces, concluimos, Paola, si no hay más, quien quiera tomar la batuta, la palabra, de hacer un comentario, si no hay más, nos podemos ver
el próximo mes. Yo les